Estamos ya de vuelta aquí en el cierre de Wall Street, en Negocios Televisión, y lo hacemos junto a Alfonso Zapata y José Luis Moreno, economistas. Si me permiten el ahorro, ¿cómo están? Muy bien. Encantados de estar aquí. Siempre se les ve bien, la verdad, lunes tras lunes, pero es un gusto tenerles aquí. Aquí aguantamos. Aquí aguantamos. He dado un repaso importante a todo y me he dejado un asunto de bastante relevancia también esta mañana. Fumio Kishida ha presentado un paquete de medidas económicas porque allí el problema que tienen es que la subida de inflación no les venía mal. De hecho, les había sacado de un atolladero deflacionario en el que llevaban 20 años metidos y en el que se dedicaban a intentar salir a base de que el propio Banco Central japonés invitase a los japoneses a comprar su propia deuda en las propias empresas, etcétera, etcétera. Entraban en un círculo curioso, sostenible, porque así lo han demostrado durante años, pero curioso, y sobre todo que no generaba riqueza familiar. Era una cosa un poco rara. Porque uno, en vez de comprarse un piso que iba a ir para abajo, decidía seguir invirtiendo como en empresas que comprarían las futuras generaciones. Una cosa un poco rara. Lo que es que ha presentado un paquete de medidas económicas. ¿Qué os parece? ¿Cuál es la valoración? ¿Creéis que Japón sí sale adelante en medio de todo este maremoto comercial? A ver, Japón es un poco distinto al resto del mundo. Japón, efectivamente, como tú has comentado, lleva muchos años prácticamente parado. Y digamos que esta subida de la inflación, que en parte ha sido debida a la crisis de Ucrania y en parte ha sido debida al coronavirus, pues digamos que ha metido unas variantes nuevas en la evolución de la economía. El planteamiento que se está haciendo ahora en Japón lo llaman nuevo capitalismo, y la verdad es que son medidas en todos los campos y es verdad que algunas de esas medidas van en contra de otras. Temas importantes que tenemos que ver en Japón, además, es el crecimiento demográfico, o mejor dicho, el no crecimiento demográfico. Entonces, eso influye bastante. Entonces, algunas de las medidas que se han presentado son las siguientes, ¿no? Primero, todo lo que tiene que ver con los salarios de las pequeñas y medianas empresas, ayudar a que los salarios sean mayores para que se produzca un mayor consumo de determinado sector de la población japonesa. Punto primero. Y además, de alguna forma, subvenciones. Siguen subvencionando de alguna forma la actividad que ya habían empezado pospandemia, aunque evidentemente ahora mismo no estamos en una crisis de demanda, así lo han dicho, ¿no? Con respecto a inversión de capital, el gobierno quiere fomentar esa inversión de capital, sobre todo lo que tiene que ver con investigación y desarrollo. Unas medidas concretas que tienen que ver con la crisis que hemos tenido de suministros en todo el mundo, Japón incluido, es decir, cuidar esas cadenas de suministro para que no se rompan de alguna forma, y eso también animando a invertir el capital extranjero en Japón. Y luego unas contramedidas para evitar lo que se llama la segunda ronda de inflación, que de alguna forma entra también, digamos, en colisión con esa medida de subir los salarios de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y finalmente también tiene un apartado dedicado a todo lo que son la prevención de los desastres medioambientales que tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? Las lluvias y los tifones, entre otras cosas. Además de todo esto que estamos comentando, una parte importante de ese plan que se va a presentar realmente, la financiación se va a presentar en octubre. Básicamente lo que se está poniendo encima de la mesa es, tradicionalmente Japón tiene superávit presupuestario. Es verdad que la mayoría de este superávit ahora mismo se está dedicando a la industria de la defensa. Hemos visto en otros programas, en otras sesiones anteriores, hemos visto cómo Japón está fortaleciendo de cara a lo que puede ocurrir en Taiwán su armada. Las relaciones entre China y Japón en el pasado son complicadas, tiene mucha historia de desencuentros entre China y Japón, incluso tienen algunas disputas sobre algunas islas que están entre China y Japón. Y luego la otra estrategia es la que hemos comentado, ¿no? Que es seguir emitiendo deuda pública, ¿no? La deuda pública en Japón casi siempre es comprada por los propios japoneses. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que hay encima de la mesa. Yo creo que es una especie de, si no permites la palabra, de tutti frutti de medidas. No están... Macedonia. Sí, o Macedonia no están hechas todas en la misma dirección. Hay algunas medidas que van encaminadas a intentar reducir la inflación y otras que sabemos que van a provocar esa inflación. Pero bueno, es verdad que bajo ese epígrafo de nuevo capitalismo se está planteando por parte del
del primer ministro, una serie de medidas que sin duda van a marcar un antes y un después en la economía japonesa. Yo creo que Japón está tomando unas medidas muy osadas porque las puede tomar. O sea, no sé si vamos a hablar luego de Alemania, pero Alemania se tiene que reinventar. Y Japón, de alguna manera, se está reinventando. Se acaba con las políticas. El primer ministro ha dicho: acabamos con las políticas de cost-cutting, no importa que baje el yen, quiero que me compren, quiero que aumente el consumo dentro de Japón, o bien porque los japoneses tienen más dinero en su bolsillo y compran más, o bien porque exporto más porque baja el yen. Yo creo que está tomando una decisión valiente. Es verdad que el superávit lo usan bien. Pero no le va a llevar esto, eso te iba a decir, no, decisiones valientes, ¿no va a arrastrar esto a una crisis importante a Japón? No, para nada, porque Japón, vamos a ver, Japón... es como Europa con dinero. Es como Europa con dinero. Vamos a ver, Japón, si no tiene dinero, se lo pide a los propios japoneses. Claro, sí, lo que ya decía al principio, pero... Ya, pero si tienes ahí la deuda y de repente tienes que cambiar el ritmo, te baja el dinero, te baja el tipo, te baja... Al final estás perdiendo pasta, ¿eh? Pero vamos a ver, los italianos se compran su deuda porque si no nadie se la compraría. Los japoneses se compran su deuda porque están orgullosos de comprar su deuda. Y además no se fían de la deuda de otros países. Y no se fían de la deuda de otros países. Y otra cosa, y perdona que te interrumpa, y además normalmente la deuda japonesa suele dar unas tasas de interés muy reducidas en comparación con las de otros países. Sí, entonces los japoneses se han hartado de la estagflación y han dicho: oye, pues si tenemos inflación, por lo menos que no tengamos stag. Entonces... Sí, que prefieren que suban los precios, eso sí. Prefieren que suban los precios, prefieren tirar por la calle medio, y además es que en Japón suban los precios es que suban un 2%, que ya es una cosa absolutamente escandalosa. O sea, yo creo que Japón está en una situación, vamos, envidiable. No tanto como India, que es el país a envidiar ahora mismo, pero Japón está en una situación envidiable. Con un crecimiento del 4,8% son los últimos datos. O sea que realmente lo que sorprende es que el primer ministro anuncie un paquete de medidas que es tan amplio, pero realmente yo creo que va a ser un antes y un después. Sí. Bueno, vamos a verlo. Yo os preguntaba por si iba a traer una crisis, porque al final dice, si no nos compramos nosotros, que vengan los de fuera y compren ya. Pero eso le va bien a unos y no le va tan bien a otros. O sea, ahí hay un consumidor interno, una clase social que sufre. No. Bueno, les costará algo más el petróleo y tal, pero... Bueno, quiero salirme de aquí y trasladarme a un asunto que era geopolítico al principio y se está convirtiendo en un problema de índole económica serio. El tema de la prohibición del diésel de Rusia al mundo, iba a decir a Europa, pero en realidad a todo el mundo, afecta a Europa, claro, que es la que se lo compra. Solo van a poder vender o exportar diésel de Rusia a 4 países: Kirguistán, Kazajstán, Bielorrusia y Armenia. Que presumiblemente serán los que luego le revendan a Europa. Más caros, seguramente. Eso es. Y dicho esto, viene también la crisis del cereal, que es otro problema que no parecía un problema hasta que han llegado las elecciones en Polonia. Ahora todo es un problema. Tenemos el conflicto en Armenia, con el tema de Nagorno-Karabaj, el problema de que en Eslovaquia también van a elecciones y también hay un problema con Ucrania, otra vez con el grano, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es inflación. Todo esto es cosas que cuestan más dinero porque no hay acuerdo. Alemania está mal. Se ven en prácticamente todos los indicadores alemanes dan un resultado negativo. Ellos mismos han reconocido que todo el año 23 lo van a perder, que se van a contracción entero. Empieza a pasar en Italia, con esto de las desconexiones chinas, no desconexiones, está pasando también que empiezan a arrojar datos de balanzas negativos. ¿Se están sumando demasiadas cosas en Europa como para que seamos capaces de superarlo? Yo quiero hablar del cereal. Vamos a ver. El cereal, los agricultores españoles lo tienen metido en un almacén, porque el precio ha bajado un 40%, el precio del cereal, porque Rusia el año pasado exportó 45.000 millones de toneladas métricas de cereal. O sea, la exportación de Rusia de cereal del año pasado fue la mayor de la historia. Y este año lo será todavía más. Y ahora, bueno, ahora parece que con el lío que se está montando en el Mar Negro y tal, puede reducirse un poco la exportación de Ucrania. Pero es que la exportación de Ucrania, que parece el granero de Europa, es menos de la tercera parte que la exportación de Rusia. Claro, pero a la vez los dos derriban el precio.
Que es lo que intentan impedir en Polonia, Eslovaquia y demás, que venga un grano más barato. Es que a mí me da la risa cuando en el supermercado tenemos que comprar la pasta italiana a mayor precio. ¿Será porque tiene que venir de allí a aquí y usar algún medio de transporte que cueste más dinero? Pero vamos, el cereal es un problema gravísimo para los agricultores españoles. Muchísimos agricultores españoles pusieron cereal y ahí está el cereal, muerto de risa en los graneros. Bueno, aquí desde mi punto de vista hay como dos sensibilidades, por decirlo, en Europa, ¿no? Hay los países que están con frontera con Ucrania, que en teoría y en la práctica son los más perjudicados por ese cambio que ha habido en la regulación el 15 de septiembre, donde se terminaban con esos aranceles del grano ucraniano. Es decir, que básicamente estamos hablando de bueno, pues países como Polonia, como Eslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria, que además muchos de ellos están en periodo electoral y esto afecta mucho porque los agricultores siempre en todos los países tienen un peso específico muy grande con los votantes. Entonces ellos básicamente lo que están diciendo es, independientemente de lo que diga la Unión Europea, el grano que pase, nosotros podemos dejar entrar el grano a través de nuestro territorio, pero en ningún caso que ese grano se quede en nuestro territorio, porque es verdad que es un grano mucho más barato, sobre todo una vez que la Unión Europea ha quitado los aranceles. Y luego tienes la posición de Francia, Alemania, Países Bajos y Bélgica, que evidentemente es más favorable a poder comprar ese grano, que es mucho más barato. El propio Polonia señalaba que incluso en temas de calidad ese grano, bueno, pues, es que tiene otros estándares, tiene otros estándares. No cumple las características y por eso dicen que es más económico, al margen de que dicen que en algunos casos ese grano procede de lugares que pueden estar hasta contaminados, bueno, por esta guerra, ¿no? En este sentido, ese es el escenario. Hasta cierto punto, las amenazas que está diciendo Polonia a Ucrania con respecto a ese grano son muy parecidas a las amenazas que teníamos en su momento nosotros con la fruta española cuando cruzaba en Francia, era una cosa similar, pero es verdad, dicho esto, que tanto, sobre todo a Polonia, pero no se puede exigir más en esta guerra a Polonia, porque la verdad es que lo está dando todo, apoyando a Ucrania con recursos de todo tipo. El problema fundamental con el que contamos en Europa, y contesto a la pregunta global que tú habías hecho, es que la guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania por los rusos, está durando mucho. Ya hay voces que están diciendo que por qué no se llega a un acuerdo parecido al que se llegó bueno, en su momento con las dos Coreas. Ese es el planteamiento que hay encima de la mesa, porque es verdad que está afectando a todos los países. Bueno, pero pareciera que Rusia ahora no está por la labor, ¿eh? Bueno, Rusia también tendría mucho que ganar si se llegase a cualquier tipo de acuerdo, porque sobre todo Rusia, recordemos, además de que se ha convertido en una especie de orco europeo, donde el ejército ruso ahora mismo, la mayoría de las personas que están combatiendo en Ucrania, es una parte de un ejército que no está bien preparado, que no está, incluso que no está de alguna forma cumpliendo con la normativa que hay dentro de una guerra, y se están produciendo violaciones de todo tipo, y ese es un escenario que desde luego a Rusia no le conviene en el medio y largo plazo. Hay que decir que también el desgaste económico y militar que está suponiendo esta guerra para Rusia es evidente. Todos estamos viendo cómo esas contraofensivas que se están produciendo en algunos momentos por parte de Ucrania pues está teniendo éxito, ¿no? Y por eso una de las críticas que hacía el ministro de Asuntos Exteriores ahora en Naciones Unidas, Lavrov, decía que es que ellos no son capaces de llegar a ningún acuerdo con Europa y con Estados Unidos porque somos unos mentirosos. Dice que no cumplimos de los acuerdos, solamente cumplimos la parte favorable a Ucrania y no la parte favorable a Rusia. Y de hecho ha denunciado que ese corredor marítimo que ha abierto el ejército ruso se está utilizando para meter drones para bombardear la propia Rusia, ¿no? Entonces, perdón, el territorio, digamos, sí, las regiones ruso. anexadas. Eso es. Entonces, esto de alguna forma es un caldo de cultivo desde mi punto de vista óptimo para por lo menos hacer un intento para llegar a algún tipo de acuerdo, porque está claro que si no vamos hacia la destrucción absoluta y el impacto que está teniendo sobre la economía mundial es brutal, teniendo en cuenta además que ahora vienen una cadena de elecciones en Estados Unidos, en países de Europa, que evidentemente no es lo mismo defender un apoyo a un país que está en guerra cuando tú no tienes unas elecciones que cuando las tienes, ¿no? Lo que pasa es que
no sé yo hasta qué punto Estados Unidos está tanto por la labor de que pare todo aquello con unas elecciones con lo bien que le está viniendo, ¿no? Pero le está viniendo bien ¿a quién? Bueno, Porque los ahora republicanos están por pararlo, ¿eh? Eso es. Vamos, las declaraciones, creo que era Rand Paul, el republicano, el pasado viernes en Fox, hablaba abiertamente de que están dando dinero a un gobierno corrupto, llegó a decir, y que se están inflando las pensiones de los funcionarios ucranianos en contra de las de los estadounidenses, que no ven nada. Pero lógico, porque esta guerra, si beneficia a alguien, es a Estados Unidos. ¿Y quién está en el poder en Estados Unidos? Los demócratas, y por tanto los republicanos, pues de momento quieren pararla. ¿Que luego cuando esté en el poder la van a parar? No, no la van a parar. las encuestas son favorables ahora mismo más para el lado republicano que para el lado demócrata. Sí, en los globales sí. Lo que pasa es que la mayor parte de las encuestas que están saliendo son todavía muy internas. Son muy internas, efectivamente. Son prácticamente en clave partidista, es decir, viendo a ver quién sale desde la parte republicana y quién sale desde la parte demócrata, pero todavía sería pronto. Yo creo que la campaña también para Biden, veremos a ver, para la redundancia, si Joe Biden termina siendo el candidato, que esa es otra que vamos, tiempo vamos a tener para meditarlo. Hablaba yo de cómo está el desgaste en Europa y de si éramos capaces de soportarlo o no. El dato de confianza en Alemania no va en buen camino. Parecía que se recuperaba, por ejemplo, mirando los datos empresariales hace apenas un mes, en realidad, a mediados de agosto, y sin embargo vamos a terminar septiembre con una sensación de que la cosa no remonta en Europa. Bueno, pero es que no hay nadie en Alemania que crea que van a tener un trimestre en positivo hasta el segundo trimestre del 2024. O sea, en la encuesta, el índice IFO que acaba de salir, lo que enseña es lo que sabe todo. No lo que piensa todo el mundo, ya no es ni un índice de sentimiento, es un índice de realidad. Entonces, bueno, pues Alemania lo que no puede hacer es mezclar una política ultraverde que les está costando un dineral con una especie de austericidio. O sea, es que la estrategia que ha seguido Alemania en los últimos años, la desestrategia. Eso es brutal, porque su industria se basaba en dos componentes, básicamente, ¿no? Que es, por un lado, voy a conseguir energía barata de Rusia y, por otro lado, voy a inundar de productos alemanes China. Y ahora mismo estamos en una situación donde no recibes ninguna energía. Estás invirtiendo en carbón. Eso es, bueno, eso digamos que es ponerte en el espejo de tus contradicciones. Es decir, tú basas tu crecimiento de la industria en una energía barata y en principio poco contaminante, como puede ser el gas ruso, y de repente cuando te cortan, recordemos, cortan el suministro. Vamos a no mal pensar que ya le hemos dado vueltas al tema del Nord Stream. Nord Stream, cortan el suministro, pues lo primero que se te ocurre es, ¿qué es lo que tengo? Carbón. Impongo a quemar carbón, que es mucho más todavía no había terminado de cerrar las centrales nucleares, ¿eh? Sí. Y aún así dijeron, que cerramos las centrales. Bueno, eso es, cerraron las 3 últimas centrales que había y luego encontramos ahora la situación en la que tu amigo americano, siempre hemos dicho que Estados Unidos es un amigo que, como dice uno, a veces... Va a tener cuidado, ¿no? Eso es mejor que no sea tu enemigo, pero a veces es tu amigo y es duro. Y te exige de una forma velada o no velada, te exige que dejes de tener esa relación con China, porque si no, no vas a recibir ese combustible o, digamos, esa energía por parte de Estados Unidos. Y luego, en paralelo, bueno, tú estás pidiendo, que yo creo que es un poco esa cesión por parte de la Unión Europea, que haya un control, por lo menos, de la industria del automóvil eléctrico chino. Porque claro, solo falta que ya de recochineo, además de no tener el gas en la industria, además de estar quemando carbón y además de no poder exportar a China, se inunde tu mercado europeo de coches chinos que están hechos, están puestos en el mercado a un coste baratísimo. Que han llegado a un acuerdo para dialogar y crear equipos de trabajo antes de imponer nuevas sanciones, ¿no? Para valorar los controles de las exportaciones. Eso es. Pues tú lo has dicho. Os parece fantástico, ¿no? De acuerdo. Sí, para hablar. Han llegado al acuerdo de hablar. Ya. Os quería... No me quiero despedir porque siempre me lo trago y no me quiero irse en el asunto bancario y ya que estáis con el tema chino, con las salidas de capital. Lo mezclo un poco, pero porque Credit Suisse vuelve a salir a la palestra una y otra vez. Nuevamente Hermoti desde UBS... Bueno, pues va dando señales, se ha vuelto a hablar de si era bueno o no nacionalizar UBS, están en otra película, y eso que se supone que Suiza no hacía esto. Y entonces os pregunto yo, con lo que estamos viendo en Europa, ¿veis que haya un problema bancario? ¿Es absolutamente independiente? No hay ningún problema bancario. Hermoti
dejó la presidencia de UBS hace ahora aproximadamente 3 años, y cuando UBS cogió Credit Suisse, le repescaron, quitaron a Ralph Hammers, que es un banquero un poco de otro tipo y tal, y lo que dijo es, bueno, de todo esto que tengo aquí de Credit Suisse, ¿qué es lo que tengo que salvar? Pues lo que tengo que salvar es el negocio interno de Suiza, porque todo lo demás perdía un dineral. Entonces, los equipos que se han quedado dirigiendo UBS o Credit Suisse son los equipos son los equipos que están enfocados en esta nueva estrategia. Simplemente hay un rebranding, y hay un dato muy interesante, que es que en el último trimestre los fondos de clientes han llegado de manera masiva a Credit Suisse por importe de 18 billones de dólares. Es decir, billones. Es decir, 18.000 millones de dólares. Entonces, todo ese dinero que se estaba yendo está volviendo, y sin que Credit Suisse esté teniendo que hacer ninguna ofertas agresivas, ni pagando ningún tipo de interés, ni nada que se le parezca. Entonces, la situación en el mercado bancario está calmada, está muy calmada, y hasta el punto de que los países, pues uno detrás de otro, le van cascando más impuestos y tal. Hoy ha dado marcha atrás Italia con esto. Ha dicho que ya no es sobre el total de las ganancias, sino solo, en vez de 0,1 sobre total, es un 0,21, que es más, pero sobre el total de activos que estén mal provisionados. Que bueno, si tú eso nada es decir lo mismo. Pues claro, eso es lo que decía yo. Tú colocas esto y le pones el balance que te piden. Oye, pues muy bien, provisiona un poquito más para ajustarme y ya está. Pero justo perdías un trimestre. El lunes fue el gobierno holandés el que, por sorpresa, dijo: le voy a cascar un impuesto a los bancos. Hizo que el índice bancario holandés bajara de medio un 6%, más o menos, que es en lo que se estima el impacto de la medida. Si me permite, solamente como 2 mensajes o 3 mensajes. Primero, el negocio bancario en la Unión Europea es un negocio muy ligado, por un lado, a la confianza, y por otro lado, a los estados. Entonces, digamos que no es un negocio que no esté regulado, está hiperregulado, punto primero. Eso tiene ventajas e inconvenientes. Segundo, la capacidad que tienen los bancos de ser rentables para sus accionistas es muy limitada. El hecho de que por los estados, además de la hiperregulación, se les esté intentando gravar de una forma adicional a la que tradicionalmente se ha hecho, es negativo, y el dinero y el capital, todos lo sabemos, pues es muy rápido en reaccionar. En cuanto en un banco se toman unas medidas, esos inversores que están en ese banco se mueven a otro banco, y además es relativamente sencillo y rápido moverse de un banco a otro. Y tercero, lo más importante es dar tranquilidad y credibilidad a las instituciones financieras. Mi opinión es que las decisiones que tomó el gobierno de Suiza fueron adecuadas, fueron rápidas, se entendieron, y además fue una acción razonable que fueran los tenedores de cocos los que tuvieran que pagar el pato de esa adaptación. Al final el banco se quedó con valor. Se podía haber tomado la decisión de que ese banco no valiese, como se hizo en sensu contrario con el Banco Popular en España, que ahí lo pagaron también los accionistas, no solamente los tenedores de cocos. Y a partir de ahí, bueno, pues tenemos que esperar cómo evoluciona, pero el sector financiero es fundamental para que fluya el crédito a la economía, y los gobiernos deben de cuidarlo, porque en una situación actual, con una gran inflación, con una necesidad de seguir creciendo, si quitamos, digamos, ese flujo de capital para financiar las operaciones por parte de las empresas, es como suicidarse en directo en un canal de televisión. Bueno, no me que me queme. Lo más feo que podía ser. Una última, y les dejo marchar, que encima ya se me va el tiempo encima, pero sigue habiendo salidas de capitales de China. Es curioso que el saldo sea negativo. Pues no suele pasar en el neto. Cuando uno mira a China, pues hay quien entra y quien sale, pero desde hace años invertir en China estaba como bien visto, bien valorado. Uno siempre hacía previsiones de crecimiento muy halagüeñas. Por primera vez, ya no solo los fondos de cobertura, sino que estamos viendo salidas netas de capital en su totalidad. Nomura también incluso lanzando advertencias esta mañana desde su alta directiva, varios de sus miembros hablando hoy abiertamente de que pues es que no era un mercado tan atractivo, y además la búsqueda de sustitutos y el tipo de reglas que estaba pretendiendo imponer para capear la crisis inmobiliaria no le venía bien al sector bancario y a las inversiones que se realizaban. ¿Hay un problema gordo ahí? Bueno, hemos pasado de... vamos a ver,
había un problema gordo porque estábamos hablando del decoupling. El decoupling es no hago negocio contigo. Y ahora hablamos del de-risking, que es una cosa que dicha en inglés queda muy bien y es mucho más diplomática. Ahora empresas como Intel o como Apple se están sumando a la estrategia China Plus One. ¿En qué consiste China Plus One? Pues que diversifican y le dan parte del negocio que tenía que ir a China, se lo están dando a India, que nuevamente está recogiendo los frutos de todo este batiburrillo. Por otro lado, Volkswagen, bueno, yo creo que tú lo has mencionado antes, hay empresas que están con miedo y que siguen invirtiendo de manera fuerte en China. Volkswagen ha anunciado 4.000 millones de inversión en China en el próximo año, porque el 50% de los beneficios de Volkswagen provienen de China. Tú imagínate que por un momento el gobierno chino diga, dejamos de comprar estos coches. O sea, eso no puede ser. Entonces tenemos las empresas que... Lo que pasa es que esto es algo que es imparable, porque el de-risking se trata de localización, más bien de deslocalización. Y estamos deslocalizando, salvando algunos casos paradigmáticos como este de Volkswagen, estamos deslocalizando, sacando factorías de China. Bueno, hemos visto antes el dato, un 11% de momento de las empresas, y ya veremos cuántas en el futuro. Estamos sacando, y cuando tú sacas de un país, es muy difícil que vuelvas a entrar otra vez. Entonces, son medidas que van a tener un efecto de bastante largo plazo y que al final, ¿qué le va a quedar a los chinos? Construir más casas, pero si tienen colapsado el mercado inmobiliario. O sea, si el 25% de la economía china es el mercado inmobiliario y sus dos empresas más grandes han quebrado las dos, entonces, bueno, pues sí que es un problema que diplomáticamente lo llamamos de-risking, que es vamos a arriesgar menos contigo, pero vamos... Bueno, se refieren también con ello mucho a la dependencia que hay en los países europeos, occidentales, si le quiere llamar, por Estados Unidos. Sí, pero de las tecnológicas, en realidad. Molesta mucho el tema de los datos. La última vez que un banco me dijo a mí que iba a de-risk conmigo, lo que me quería decir es que no me iba a dar una hipoteca. O sea, vamos a ver, yo creo que... Aquí hay muchas cosas, ¿no? Lo primero, no nos podemos olvidar de la pandemia, donde empezó. ¿Y qué pasó con aquellas factorías europeas y americanas que estaban en China? ¿Qué ocurrió con ellas? ¿Qué ocurrió con esa cadena de suministro? ¿Qué ocurrió? Punto primero. Segundo, ¿qué está ocurriendo ahora mismo? ¿Cuál es la posición de China en el conflicto que ha surgido en Europa por la invasión ilegal por parte de Rusia de Ucrania? ¿Cuál es ese papel que está jugando China si lo comparamos con el papel que está jugando, por ejemplo, India? Es decir, eso... Alfonso lo ha dicho, de repente el foco de Europa se está moviendo de ver China como una especie de factoría a ver esa factoría en la India, ¿no? Con unas ventajas distintas y con unos inconvenientes distintos que lo veremos porque esto es nuevo. Y luego, una cosa muy importante que hoy el comisario Dombrovskis, cuando ha estado allí en China, ha planteado, ¿no? Que es, hombre, nosotros en Europa queremos reciprocidad. O sea, lo que no tiene sentido es que nosotros os permitamos a vosotros vender cosas en nuestro entorno económico y vosotros no nos lo permitáis. Y sobre todo, si ya juntamos aquí los temas tecnológicos, los temas que tienen que ver con quién maneja el dato, las bases de datos, todo el tema de ciberseguridad, los temas de inteligencia artificial, bueno, pues al final estamos viendo que ese cambio que hay en el comercio mundial, evidentemente, sí o sí, le afecta más al que más ganaba. Y yo creo, honestamente, que el país que más estaba ganando con ese comercio mundial era China. Entonces, el principal país perjudicado por esa bajada del comercio mundial, sí o sí, tiene que ser China. Sobre todo porque, además, yo lo que sí que veo es que China no está cambiando su estrategia en la nueva situación. Entonces, no es consciente que es verdad que a Europa le está costando irse desconectando en algunos temas, pero o bien porque cree en ello, o bien porque está obligada a ello, se va a producir. Entonces, yo creo que esa conversación que están teniendo hoy entre Europa y China va encaminada sobre todo, bueno, a pedir esa reciprocidad, como se ha dicho, y que ese comercio y esa inversión que se produce cruzada entre China y Europa, bueno, pues sea abierta y sea justa en las dos direcciones, ¿no?
Tú fíjate lo que tenemos en el ticker de la televisión ahora mismo. Bueno, Evergrande se hunde en bolsa tras anunciar que no puede emitir nueva deuda. Bueno, si esto pasara en Japón, primero, los japoneses esto no lo permitirían porque ellos mismos se comprarían la deuda. Lo habrían comprado, sí. Y no hubieran permitido que esta noticia saliera nunca. Pero vamos, si no, lo compra Bueno, el pero esto lo gobierno, han ido lo compra dejando, cualquiera. Pero si me ¿cómo- permitís, pero ¿cómo Evergrande lo puede han ido ser? dejando caer por fascículos. Pero ¿cómo puede ser O sea, que es una la demolición empresa- controlada. El 25% del PIB chino es construcción. ¿eh? Sí, sí, lo sé, pero del cual que... 2/3 es Evergrande, ¿verdad? Por eso. Es que es una barbaridad. ¿Cómo puedes permitir que una de las empresas más grandes del país... Bueno, Lehman Brothers. Permitidme, Pero la escala- permitidme la la comparación. escala es con la- distinta. Fue de golpe y porrazo, pero Lehman, esto es... Lehman Brothers no es Evergrande, pero el total de la caída que al final se comen Freddie Mac o Fannie Mae es importante. Porque contagia. Exacto, contagia. Quiero decir que Sí. estamos hablando de una cosa que lo que pasa es que aquí no se hace en un libre mercado. Aquí se hace entre alguien que elige los momentos y cómo se va a ir demoliendo Evergrande, que es lo que ha ido Sí, pasando. sí, esto es una demolición. No digo ni que sea ni mejor ni peor, digo, pero que está en pasando así. fases, con desaparición de ministros y todo lo que Eso haga es, falta, vamos. eso es. Alfonso Zapata, antes de que nos liemos, José Luis Moreno, economistas. Gracias a los dos, muchísimas gracias, como siempre. Muchísimas Muchas gracias a ti.